esperamos, creo, poder compartir con ustedes y bueno, entre todos aprender un poco más. Genial, espectacular. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Gracias a todos los que están ahora participando. Sin más preámbulos, si se les parece bien, empecemos con la presentación, con lo que humildemente queremos comentarle. Una cosa importante que Matías lo dijo, pero me gustaría resaltar, a medida que vayamos avanzando en la presentación, si surgen dudas, consultas o desacuerdos con lo que estamos planteando, no duden en plantearlo en el chat porque, bueno, Matías y el equipo del capítulo van a estar atentos a eso y en el bloque de preguntas que vamos a dejar al final vamos a proceder a responderlas. Matías, no sé si vos tenés que dejar de compartir pantalla y Paul, y me gustaría también que podamos, creo que lo estamos grabando, ¿no? Sí. Sí, estamos grabando. Sí. Bien, bueno. Simplemente creo que puedes, Paul, Marcelo, compartir tú. Bien, de acuerdo. Bueno, entonces, la idea es, Paul, ¿tú compartes pantalla entonces, Paul? Va. Perfecto. Perfecto. La idea de hoy es comentarles sobre unos descubrimientos que estuvimos experimentando con Paul y con clientes y colegas en estas cuestiones del vínculo entre metodología Belvin y lo que es la filosofía ágil, ¿no? Antes de empezar, quizás hay un supuesto que nosotros estamos tomando acá, Paul, si te parece dejar de compartir para vernos un poco las caras. Me gustaría que con una seña, con las manos o con los métodos virtuales que nos permiten Zoom, está bien que asumamos que todos más o menos tienen algún acercamiento con lo que son las metodologías ágiles, ¿sí? Ok, bien. Y con metodología Belvin, aunque sea un poco de oído, aunque sea, Mazo, ¿sí? Ok. A los que nos hacen los deditos horizontales, lamentablemente hoy no vamos a profundizar en la metodología Belvin, pero sí vamos digamos, hacer una buena introducción sobre lo que es esta metodología, y claramente si hay dudas o si se quiere profundizar, estamos súper abiertos para poder hacerlo en otra instancia, más allá de que vamos a dejar links con mucho material para que ustedes puedan acceder después. Y claramente la sesión del final la vamos a poder plantear en el final en el momento de las preguntas. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, entonces, la cuestión que nosotros empíricamente hemos podido demostrar, hemos podido vivenciar, es algo que consideramos importante. Digo empíricamente porque no tenemos una demostración académico-científica que sustente lo que nosotros vamos a decir hoy, pero sí decirles que es una buena noticia, es que en este momento en Europa, en particular en España y en Reino Unido, están estudiando y haciendo papers para que justamente tengamos ese sustento académico que diga que en realidad Belvin y las filosofías ágiles o los proyectos ágiles se llevan muy bien. ¿Okay? Entonces nosotros, de hecho nosotros mismos estamos preparando una guía de cómo funcionan Belvin y los proyectos ágiles de una forma empírica, porque la cuestión académica y científica la están preparando en Europa, y claramente que apenas tengamos novedades, nosotros se las vamos a contar. Nosotros hoy estamos adelantándonos a lo que consideramos lo que la experiencia nos ha llevado a vivir y no queremos dudar más. Belvin, cuando nosotros lo trajimos a nuestra conciencia, si bien ya existía antes en Montevideo, uno de los primeros lugares que nos permitieron, que nos abrió las puertas para poder trabajar con la metodología fue justamente el capítulo Montevideo. Recuerdo con mucho cariño, que no sé si está acá, Gustavo Giannatasio casi que me hizo pasar como una defensa monográfica, más o menos para distinguir a Belvin de otras metodologías que intentan tratar de predecir los comportamientos de las personas en el lugar de trabajo. Creo que lo logré convencer, porque a partir de ahí no nos hemos detenido. Hemos podido practicarlo no solamente en comunidades de proyectos, sino también en comunidades educativas. Lo hicimos en Uruguay y en otros países. Incluso lo llegamos a llegar a África, Centroamérica,
y también lo estuvimos llevando a sectores públicos, privados, incluso lo hemos experimentado con personas muy jóvenes, incluso nos animamos a llevarlo en talleres multitudinarios, llegamos a tener presenciales a 125 personas vivenciando lo que es la metodología Belvin, y no nos detuvimos ahí, sino que además lo logramos hacer virtualmente hace poco para casi 300 personas en formato online. Eso es como, para que vea, un poco el capítulo de Montevideo nos abrió las puertas y no nos hemos detenido. Y también quiero contarles en esta breve introducción algunos proyectos que se manejaron con metodologías ágiles y que nos permitieron utilizar Belvin y salió muy bien el resultado. Uno de ellos fue en una empresa privada de Plaza, vinculada al sector financiero no bancario. Tenía que trabajar en la evaluación de desempeño y en elaborar el plan de desarrollo del equipo gerencial. Aplicamos Belvin y Belvin permitió, entre otras cosas, entender que habían personas que estaban ocupando cargos funcionales que quizás no eran los que naturalmente les podían salir mejor, y luego de un proceso muy delicado, casi que quirúrgico, logramos hacer un trueque de gerentes. Eso fue culturalmente un golpe muy grande y salió muy bien porque naturalmente al trabajar en lugares que les resultaban más cómodos, la efectividad se hizo muy notoria. Otro caso que también se manejó de una metodología ágil fue en un proyecto internacional multidisciplinario y además pluriinstitucional. Logramos trabajar como un equipo al cual nos pidieron que lo diseñáramos de otra forma porque de alguna manera teníamos que mejorarlo. Este proyecto vinculaba al comercio exterior nacional y regional, y el proyecto cambió drásticamente cuando nosotros pudimos diseñar un poco los cambios en los roles en cada uno de esos equipos, y hoy en día el proyecto ya dejó de ser un proyecto, está operativamente muy sano y funcionando. Otro caso que tenemos para comentarles es el de una entidad que en realidad nuclea en realidad es una entidad de e-commerce, donde en ese ejercicio trabajamos con los gerentes, y lo que hicimos fue trabajar en lo que ellos denominan el seteo de objetivos anuales, en plena planificación, y ahí lo que hicimos fue que no todo el mundo trabajara en los mismos lugares, en las mismas lógicas o metodologías que tenemos que aplicar para poder lograr la visión de futuro, sino que pusimos distintas asignaturas en función a los perfiles de cada uno. Digamos, es algo que suena bastante intuitivo, pero que Belvin nos permite hacerlo de forma bastante natural. Y además justifica mucho las tomas de decisiones en este sentido. También lo utilizamos con UTEC, con algunos participantes, estudiantes universitarios de UTEC, donde pudimos hacerles ver que además de las competencias técnicas hay algo que se llaman competencias blandas o soft skills, y que no todos son iguales, algunos son más creativos, otros son más de la reflexión, otros son más de la ejecución, y eso hace que, si bien todos trabajan en una misma carrera, se den cuenta claramente que hay cuestiones que son muy valoradas en el mercado laboral y que de alguna manera ellos tienen que poder ir desarrollando, y nosotros le dimos como un diagnóstico bastante objetivo que les permitía poder, digamos, enfocarse en alguna de esas habilidades. ¿Okay? Pero entonces, sin más preámbulos, simplemente como para intentar mostrar esto, nosotros encontramos que agilidad y Belvin tienen un origen en común. No solamente funcionan bien porque naturalmente se está dando, y eso lo vamos a hablar después, sino que porque surgen de problemáticas comunes, y eso Paul nos va a hablar a continuación. Sí, justamente en nuestro acercamiento en este mundo maravilloso que es la gestión de proyectos, desde las teorías tradicionales, digamos, la que hemos venido casi todos en nuestros procesos de aprendizaje, de trabajo, de certificación, y luego poco a poco nos hemos ido acercando a la agilidad. Nos hemos dado cuenta de que justamente, como mencionaba Marce, esto nace de lugares donde había algún tipo de problemática, ¿no? Proyectos que en teoría o en un Excel estaban perfectamente diseñados, pero que nos colisionamos contra una realidad que nos hacía fracasar exitosamente, ¿no? Mucha incertidumbre respecto a lo que era la gestión de proyectos. No teníamos un alcance definido, un alcance real, visible en el corto plazo, y más bien
y mucho más en épocas como la que estamos viviendo ahora, donde la incertidumbre es el mínimo común múltiplo, digamos. Es lo que transversalmente atraviesa todo nuestra vida diaria, no solamente en lo que tiene que ver con nuestros trabajos, ¿no? Y esto es muy útil conocer, tener información previa respecto a las personas que van a trabajar con nosotros, a las cuales vamos a gestionar para poder sacar productos, resultados, entregables, etcétera. Y también justamente lo que es las metodologías ágiles nos ayudan a eso, ¿no? Nos ayudan a construir rápidamente pequeños productos, digamos, en etapas mucho más de prototipo y poder llegar a clarificar un poco esa incertidumbre, pero en la medida en que vamos creciendo, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho en estas reflexiones que les comentaba con Marce, que justamente que al cambio no hay que escaparle, sino más bien hay que saber, ni tampoco enfrentarlo, sino gestionarlo. Nosotros lo que pretendemos en estos breves minutos es mostrarles dos herramientas. Por un lado tenemos las herramientas Belvin y por otro lado tenemos las herramientas de los proyectos ágiles. En otro momento seguramente pueden ser otro tipo de herramientas, pero lo que creemos que van a ayudarnos justamente a gestionar esos cambios que van a ir apareciendo ante estos momentos de gran incertidumbre. Y otra cosa a los cuales nosotros llegamos a la conclusión es que la persona, el ser humano, ese quien tenemos al frente es el factor clave. Tanto las metodologías ágiles y tanto la metodología Belvin llegan a esa conclusión. Trabajamos con las personas, para lograr, sí, objetivos, resultados económicos, objetivos organizacionales, pero sin olvidarnos y gestionando a las personas con las cuales vamos a ir construyendo los productos, los entregables que vayamos a trabajar. En estas conversaciones, nuevamente, como les mencionaba, nosotros con Marcelo comenzamos a edificar un modelo. Obviamente no es un modelo que salió de la nada. Este es un modelo que salió primero de la práctica. Es un modelo empírico. Sale además de grandes aprendizajes que hemos tenido en distintos proyectos, en distintas consultorías que hemos dado. O sea que también es un modelo que lo hemos ido probando sin querer probarlo, pero lo hemos ido construyendo con estos ajustes y validaciones. Y además, una palabra clave, los hemos ido validando, los hemos ido probando. Y a esto es lo que hemos llegado. Es un modelo con el cual creemos, y estamos convencidos, de que poder llegar a construir soluciones organizacionales a través de forma exhaustiva, de forma considerando grandes elementos que tiene la organización, como es la estrategia, los proyectos, el talento, pero de forma iterativa, es decir, de forma ágil, que vayamos a crear una estrategia, pero en una estrategia como antes, digamos, a 10 o 15 años. Es una estrategia que lo vamos a ir probando poco a poco. ¿Probando a través de qué? De pequeños proyectos, que seguramente lo utilizaremos distintos tipos de metodología. Pueden ser metodologías ágiles, pueden ser las metodologías tradicionales, pueden ser algún tipo de metodología híbrida, pero que vamos a ir construyendo poco a poco. Y como les decía, ¿a través de qué? De conocer el talento que tienen nuestras organizaciones para poder gestionar estos proyectos, llevar a cabo estos proyectos, poder probar que la estrategia que fuimos definiendo es la correcta, pero también lo que nos va a mostrar es qué talento estamos necesitando para poder complementar esa estrategia. Y es ahí donde entra Belvin fuertemente, que es como una herramienta que nos identifica cuáles son esos roles que estamos necesitando dentro de nuestra organización. Simplemente, y no por ende no, algo que sea muy pequeño, sino algo muy
importante es que nos da información para saber cómo tenemos que, o qué tenemos, qué tipo de roles necesitamos dentro de nuestras organizaciones para poder lograr esto. Siempre mirando el entorno y gestionándolo, sin dejar de lado qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cuáles son nuestros principales stakeholders, cuáles son los otros, cómo es la industria, cuál es el valor que está precisando la industria, cómo podemos rescatar ese valor para nuestra organización, siempre enfocando a los resultados, pero nuestro modelo también abarca sobre 3 pilares importantes en el cual nos basamos para poder llevar a cabo esto. Primero, mucho ojo en la implementación, mucha importancia en cómo lo estamos llevando a cabo, justamente gestionando a las personas, hacerlo sostenible en el tiempo y sobre todo desarrollando la organización justamente con las personas. Ante este modelo, lo que encontramos es que justamente, como les decía, todas estas partes lo tenemos que hacer de forma flexible, ágil. Y eso es lo que nosotros nos ha ido enamorando poco a poco y dejar de pasar de una estructura mucho más rígida a unas determinadas estructuras mucho más ágiles. Nosotros lo que pretendemos con la agilidad no es dejar a la improvisación, para nada, estamos muy alejados de esto. Tampoco estamos pensando en la suerte, a ver qué cosa nos puede pasar en nuestro entorno, a ver si le pegamos en. Para nada, lo que queremos hacer es tomar ciertas estructuras firmes, reales, que nos ayuden luego a darnos una flexibilidad para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Y justamente lo que nosotros planteamos es ir pasando de estructuras tradicionales a estrategias tradicionales a estrategias ágiles. Y es acá donde nosotros vemos fuertemente donde nos puede ayudar la metodología Belvin. Esto es lo que llamamos el blueprint o un modelo operativo para pasar de una estrategia tradicional a una estrategia ágil. Obviamente tenemos en este camino tenemos que identificar muy bien el valor que la organización va a dar, tenemos que saber rescatar ese valor que está dentro de la industria. Tenemos que cambiar las estructuras y las líneas de jerarquización que normalmente están en las estructuras mucho más rígidas a estructuras mucho más dinámicas, donde demos la confianza al equipo para que el equipo tenga ciertas libertades para la toma de decisiones. Es acá donde entra fuertemente Belvin, porque nos da información para saber qué tipo de roles tenemos actualmente en nuestro equipo y qué tipo de roles vamos a precisar para poder cambiar esos procesos que no están soportando, que no nos ayudan a darle esa cuota de agilidad en esta nueva forma de definir la estrategia, y luego para poder luego armar una hoja de ruta y salir a implementarlo, ¿no? Obviamente, más allá de la estrategia, que esto es un camino a largo plazo, luego nosotros vamos a poder tener proyectos y obviamente lo tenemos que, una gran solución es poderlo llevar a cabo mediante metodologías metodologías ágiles. Y acá aparecen 3 personajes, 3 grupos de 3 roles importantísimos que son el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Obviamente, no vamos a entrar a detalle porque seguramente muchos de ustedes ya conocen cuáles son las características de esto. Pero imagínense poder tener de antemano un estudio científico, académico, como es la metodología Belvin, en el cual ustedes ya tengan información de cómo son los roles que tiene cada uno de los miembros de sus equipos. Y a la hora que ustedes están conformando los equipos de desarrollo, o están seleccionando al Scrum Master, o están seleccionando a su Product Owner, para poder armar sus tribus y poder salir con fuerza a transformar esas estructuras rígidas a estructuras mucho más ágiles, esa información es de vital importancia y de mucha utilidad para poder saber seleccionar y ver cómo podemos nosotros como organización dar esos roles,
o qué roles estamos precisando dentro de nuestras estrategias para poder traerlo de afuera o crear capacidades internas para poder llevar a cabo esos roles. Dentro de la metodología de Belvin, además de poder tener nuestro propio diagnóstico y nuestro diagnóstico de equipo, también hay un diagnóstico de los puestos de trabajo. Entonces, justamente de esas investigaciones que se están llevando a cabo en el Reino Unido y en España, es definir los puestos como el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, y ver cómo calzan los roles que son identificados por Belvin en cada uno de estos, llamémoslos puestos, ¿no? Aunque no son puestos en sí. Bueno, y en este ¿Qué marco, sí, es lo que dale, aporta Marco. Belvin? Perdón, Paul, nos pisamos. Exacto. ¿Qué es lo que aporta Belvin? Justamente, ahí en la foto está, es anecdótico, digamos, la metodología Belvin. Una de las cosas que en sus investigaciones en la década del 70 descubrieron que había un equipo de trabajo en el marco de intentar identificar qué era lo que hacía que algunos equipos fueran más exitosos que otros en términos de management, en decisiones ejecutivas. Y había un equipo que se llamaba el equipo Apolo, que estaba integrado por, digamos, los más inteligentes, los más académicamente destacados, y sucedió con una serie de experimentos donde tenían que tomar decisiones empresariales en equipo. El equipo Apolo era de los últimos en llegar a su lugar. Justamente lo que resuelve Belvin, además de contestar las preguntas que está planteando Paul sobre, bueno, cómo conocer el talento, cuáles son los tipos de roles, identificarlos, e incluso poder desarrollar en base a eso, es lo que plantea Belvin. Belvin lo que ayuda es a entender, identificar y aprovechar las competencias de personas y equipos para maximizar su potencial y llevar a cabo la estrategia. ¿Qué significa esto? Es que la estrategia, si yo logro implementarla a través de la detección de esos talentos, no solamente voy a estar haciendo sostenible esa implementación, sino que además voy a estar desarrollando personas y desarrollando las habilidades para trabajar en equipos que además sean sostenibles. ¿Okay? Equipos que de alguna manera estén integrados no por los Apolo, sino bajo el concepto de que todos tenemos algún talento distinto para aportar en esos equipos y que esos equipos van a funcionar mucho mejor. Primero, si cada uno de sus integrantes sabe cuál es el aporte que tiene que hacer y el equipo sabe el aporte de cada uno de sus integrantes. En ese núcleo, en ese diseño que se hace en base a una investigación académico-científica, es por lo que nosotros hemos estado pregonando y practicando esta metodología durante tantos años. Paul, la siguiente. Meredith Belvin en la década del 70 definió lo que son los roles de equipo. Y una de las grandes preguntas que nos han hecho a lo largo de estos años es, bueno, una metodología de la década del 70, ¿cómo puede ser que todavía siga estando vigente? Y la respuesta es que se está estudiando todo el tiempo y que en realidad el sustento académico-científico por el cual se dice que los equipos funcionan, no importa si son equipos de la década del 80 o equipos del 2020. Porque justamente lo que se plantea es que los equipos son más efectivos a medida que son más diversos y tienen autoconocimiento de esa diversidad. Paula, por favor, acá después la presentación se la vamos a enviar, pero estos son algunos ejemplos nada más de tesis, de papers universitarios donde se investiga el grado de efectividad que tienen los equipos ante determinado objetivo a cumplir, equipos diseñados por la metodología de Belvin, y se los compara con otros equipos que tienen el mismo objetivo, pero diseñados de otra forma, que puede ser intuitiva, o en función a la experiencia, o en función a sus roles, a sus niveles académicos. Y en todos los casos, ahí les trajimos dos nada más, uno es México y otro de España, uno del taller de equipos que desarrollan software y otros equipos de estudio. Y en todos los casos se demuestra que con un porcentaje entre un 30 y hacia arriba, los equipos desarrollados por Belvin logran resultados más efectivos que de las otras maneras. Esta fue de las cosas que a nosotros más nos hizo contagiarnos, y a medida que lo fuimos probando, lo fuimos validando. Entonces, un poco a modo de resumen, lo que dice la metodología es que el éxito, y no vamos a ahondar mucho más que esto, es el éxito de los equipos no depende de tener a los mejores en un equipo Apolo, que seguramente cuando trabajen en equipo sean los mejores. Porque incluso, paréntesis, en los experimentos, los equipos Apolo, a medida que fueron pasando los años,
se dieron cuenta que eran agrupados los más inteligentes en esos grupos y aún así intentaron hacerle trampa a esto que les estaban haciendo los experimentos y aún así no lo lograron hacer. ¿Okay? Porque la Sí, composición del equipo tiene que estar equilibrada. Sí, Paul, perdón. sí, Dime. una cosa que me gustaría remarcar, Marce, en lo que mencionaba justamente, es la frase que el éxito no depende solamente de las capacidades, ¿no? Y no solamente de las experiencias, ¿no? Muchas veces en la conformación de estos equipos, ya sean para las metodologías ágiles o para cualquier otra metodología, casi siempre estamos enfocándonos a la selección de las personas o en la construcción del equipo solamente en la parte curricular o en la parte de los años en los cuales ha participado. Obviamente que es muy importante, no lo dudamos, pero creemos que esta metodología es una herramienta más que nos da datos y nos da información para que la conformación sea mucho más equilibrada y justamente en esas diferencias se potencie el equipo y como todos sabemos, la base de poder tener proyectos ágiles exitosos es tener equipos que se autorregulen, que pasarles la confianza y que la toma de decisiones en estos equipos, y qué mejor de poder identificar de antemano y tener esta información para saber cómo conformar estos equipos y que logren cumplir con los objetivos que se plantee el proyecto en sí. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con eso, claramente, Paul, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, esto lo discutimos todo el tiempo con Paul, pensé que hoy no iba a suceder. Hay que ver cuál es el factor más importante. Claramente que la metodología no nos habla de eso, pero si tuviéramos que elegir, vamos a elegir a los equipos que sean más diversos versus los equipos que sean más homogéneos. De hecho, la pregunta que intenta responder esta metodología es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Si es que nos dan la posibilidad, ¿cómo hacemos nosotros para elegir a los integrantes de nuestros equipos? O algo más con pies más en la tierra, que es, si a mí me dan un equipo, y yo no puedo estar seleccionando gente de otros lados para hacer que mi equipo sea el mejor para lograr los objetivos, es qué roles les puedo asignar a mis integrantes actuales. Porque eso es una situación mucho más con pies en la tierra que el intentar diseñar equipos como si pudiéramos elegir personas como si estuviéramos jugando a Martín Pescador. ¿Okay? Se me cayó la cédula ahí con ese chiste. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y esto es uno de los grandes argumentos que cuando en PMI Montevideo en el año 2017, me acuerdo de Valeria también, cuando era presidenta en su momento, y todo el equipo. La diferencia con las otras metodologías es que el método Bevin no va a detectar la personalidad, no se mete con el ADN de las personas, sino lo que hace es tratar de trabajar con lo que es evidente. ¿Y qué es lo evidente? El comportamiento en el trabajo. ¿Y cómo se hace evidente? Y es la forma en la que trabaja Belvin, a través de mi autopercepción en el trabajo y cómo me perciben los demás en el trabajo. ¿Okay? Esas preguntas van a bases de datos que el modelo se ha venido acumulando durante todos estos años con un montón de test de todo el mundo y detectan de forma bastante objetiva, si se puede hablar de objetividad en estas cuestiones, cuáles son esas competencias o habilidades o comportamientos evidentes al momento de trabajar, que de hecho es lo que importa. ¿Okay? No nos vamos a meter con la personalidad de la gente. De hecho, puede suceder, que esto es una pregunta bastante recurrente, que el rol de una persona sea distinto en el tiempo a medida que va evolucionando la persona en su vida laboral, o incluso en distintos roles. Si nosotros trabajamos como consultores y hacemos nuestro test de Belvin, que recurrentemente lo hacemos con Paul, nos da unos resultados, pero si nosotros cuando trabajábamos en relación de dependencia hicimos esos test, daban absolutamente distintos, porque no quiere decir que seamos personas disonantes o que tengamos algún otro tipo de problema, que quizá lo tenemos, pero Belvin no lo va a detectar, es que tenemos roles distintos y por lo tanto nos comportamos distintos. Belvin plantea que hay 9 roles o 9 tipos de comportamientos y cada uno de nosotros tiene 3 preferidos, 3 gestionables y 3 que, bueno, debería plantearse de tratar de no llevar adelante, y que se dividen o se agrupan, mejor dicho, en roles de acción, roles sociales y roles mentales. Lo que dice la metodología es que en un equipo, el número ideal de personas en un equipo varía entre 4 o 5, en algunas ocasiones hemos tenido equipos de 3, hasta 7
integrantes. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo hay 9 roles representados en un equipo? Que bueno, cada una de las personas puede asumir hasta 2 o 3 roles, y en equipos que están maduros en el uso de la metodología, las personas son capaces de decir, bueno, acá hace falta un espíritu crítico, me voy a poner el sombrero de monitor evaluador, por ejemplo, y voy a empezar a hacer las preguntas que haría un monitor evaluador puro, de pura cepa, digamos, ¿okay? Hay mucho material sobre esto, escapa al alcance de esta charla, por eso cuando reciban el material lo van a ver en el link que les mostramos ahí a continuación. Nosotros en nuestra página web estamos disponibilizando mucho material sobre esto, los invitamos a que participen, a que se lo descarguen de forma gratuita, y que nos planteen sus dudas o cuestiones o planteos al respecto, pero la idea es que esto queremos que se conozca. Pero de nuevo, un poco lo que queremos trabajar hoy es la relación de Belvin con agilidad y no específicamente cómo trabajar Belvin. Quienes ya hemos hecho talleres de Belvin saben que a veces resulta muy evidente cómo equipos conformados de cierta manera tienen comportamientos grupales muy claros y que hacen que sean más o menos efectivos en el logro de los objetivos. ¿Cuál es la propuesta que nosotros, en términos bien prácticos, les queremos proponer sobre cómo trabajar en agilidad y Belvin? Básicamente es aplicando la filosofía de la filosofía Agile, que ustedes conocen, y la filosofía Belvin al mismo tiempo en lo que decía Apolo en cuanto a lo que tiene que ver la organización y el equipo. ¿Okay? Por la siguiente, por favor. Hay algunas actividades o aplicaciones Belvin que funcionan muy bien en estas cuestiones, que son identificación de roles individuales. Esto se hace a través de test que trae información, mucha información, informes muy nutridos sobre cómo es el comportamiento de las personas. Eso nos puede permitir seleccionar a los integrantes de los equipos, o dado un equipo, cuál es el rol que le puedo asignar a cada uno. También se puede aplicar al momento de la evaluación del desempeño, tanto individual como grupal, buscando siempre el lado del desarrollo. O sea, no somos partidarios del castigo ni el acrecentar el tilde, poner el tilde en los errores, sino justamente en desarrollar aquellas capacidades que se pretenden, por ejemplo, para un perfil de un equipo Scrum, ¿okay? Y la persona que está ocupando el rol de Product Owner, cuáles son esas habilidades que deberíamos desarrollar en el tiempo, y armar un plan de desarrollo. Por eso también ahí decimos que es muy bueno para trabajar en planes de desarrollo individuales y planes de desarrollo en equipo. Como dijo Paul hoy, esto aplica tanto para metodologías ágiles, pero también aplica para proyectos del estilo predictivo, o los mixtos. ¿Okay? Porque siempre las cosas son seleccionar el equipo, evaluarlo, desarrollar en función a lo que yo encuentro, o a lo que... es justamente donde está el secreto para poder hacer sostenible la relación y lograr equipos que sean autosustentables, efectivos, y que además logren los objetivos, ¿no? A continuación hay unas imágenes de los informes, que en el link que les dejamos, que unas slides atrás, está el detalle de cada uno. Los informes individuales son informes de hasta 11 carillas, donde habla muchísimo a cada uno. Cuando nosotros aplicamos estos tests en las personas, somos muy cuidadosos en la entrega del informe, porque muchas veces hablan de cosas que no se esperan por la persona que está realizando el test. Mucho más cuando el resultado de quienes observan mi comportamiento es disonante con cómo yo creo que estoy trabajando. Y esas disonancias hay que trabajarlas de forma muy delicada con las personas, y si lo hacemos bien, puede llegar a iluminar el camino de esa persona, porque entender el por qué otros me ven distinto a como yo me veo en términos del trabajo, lleva a tener que preguntarnos muchas cosas, y esos son generalmente procesos que son muy de alto impacto y son muy beneficiosos para todos, en realidad. En la siguiente imagen hay un informe de equipo, que básicamente lo que dice, bueno, dados unos integrantes de ese equipo, ¿cuáles son los roles que estarían faltando? ¿Cuáles son los roles que alguno de nosotros alguno de los integrantes del equipo podría utilizar para que ese equipo justamente sea más equilibrado? ¿Okay?
Y esa información también se emiten unos informes que son muy nutridos también, no solo para el equipo, sino también para los integrantes y también para los supervisores de ese equipo. ¿Ok? Y acá hay un ejemplo de lo que mencionaba Paul, y es un caso en particular que nos parece muy importante en esta relación entre Belvin y agilidad, que es, si tenemos un equipo, por ejemplo, un equipo que es Scrum, ¿ok? Y tenemos que definir el Product Owner. Nosotros, con metodología de Belvin, para cada empresa o para cada organización, porque no podemos todavía decir que el Product Owner se vincula directamente con un perfil cerebro, implementador de recursos o con cualquiera de los otros 9 roles de Belvin. Lo que sí podemos decir es, preguntemos y hagamos una definición del perfil del puesto Product Owner para la empresa X y vamos a compararlo con los roles individuales de cada una de las personas. En la siguiente placa, Paul, van a ver que se ve cómo se pueden trabajar las comparaciones entre comparando la definición del puesto y la definición de la persona. Ustedes me dirán, ¿se tiene que utilizar Belvin para hacer esto? No. Intuitivamente uno lo puede hacer. De hecho, también esa es la propuesta. Intenten definir los roles en sus equipos, Scrum, por ejemplo, e intenten, aunque sea intuitivamente, ver qué tan bien está la persona que está ocupando ese rol con respecto a lo que yo espero de ese rol. ¿Cuál es la diferencia si lo hacemos intuitivamente? Que es una cosa que recomendamos, a diferencia de no hacerlo. La diferencia con Belvin es que Belvin es claramente mucho más objetivo y que los resultados muchas veces son contundentes y apoyan o ayudan a fundamentar decisiones que a veces pueden llegar a ser complejas. ¿Bien? Por ejemplo, cambiando roles o diciéndole a alguien, mira, me gustaría que puedas desarrollar tal habilidad, porque muchas veces eso es difícil de hacer cuando estamos trabajando únicamente en términos intuitivos, ¿no? Eso es Sí, un poco... una cosa, Marce, también, como mencionabas hace un momento, esto es una herramienta, ¿no? Entonces, es una herramienta que creemos que por tener, como decía, hay informes que son como de 11 carillas, tanta información, hay tantos datos ahí, que a la empresa o a la organización, haciendo uso de esto, le va generando como un músculo y una rutina de poder para determinadas decisiones, toma de decisiones muy importantes, como es el de seleccionar a alguien o cómo se va a conformar un equipo para determinado proyecto, entrar en esa rutina de vamos a utilizar datos que nosotros proponemos los informes Belvin, donde están estos datos, para tomar determinadas decisiones. Basado también en cuestiones de conocimiento propio de la empresa, en cuestiones de conocimiento propio del entorno, del proyecto en sí, pero que nos da información para poder tomar una decisión, no sabemos si mucho más rápida, pero sí con mucho más sustento, como decía Marx, ¿no? Y ir probando si es que estas decisiones repercuten en los resultados finales del proyecto. Nosotros creemos que sí, y estamos deseosos de poder trabajar más con ustedes en sus proyectos y poder utilizar esto en los proyectos que ustedes vayan a tener. De acuerdo. Lo que, en esta slide lo que proponemos es, a partir de mañana, ya incluso saliéndonos de la cuestión de agilidad, etcétera, e incluso haciéndolo en términos más generales e intuitivos también, intenten identificar con quiénes estoy trabajando, ¿no? Intenten saber si, por lo menos en términos intuitivos, saber, estoy trabajando con personas que son más bien creativas, o son más de la ejecución, o son más del perfeccionismo, o son de la planificación o la alta reflexión. Y pregúntense, porque es algo que normalmente sucede, si no me estoy rodeando de semejantes, en lugar de estar rodeándome de personas que me puedan complementar. Que cuando uno aplica este tipo de metodologías, aprende, a pesar de que muchas veces eso es más difícil, aprende en un extremo incluso a tolerar a personas que piensan muy distinto a nosotros, pero que en el fondo, si uno sabe que su aporte está desde ahí, está desde la crítica, por ejemplo,
nosotros nos podemos nutrir muchísimo de esos aportes. Y quizás su aporte sea ese. ¿O acaso no han trabajado, por ejemplo, con personas que son altamente minuciosas? ¿Ok? Que van hacia el extremo y que rozan lo obsesivo antes de, por ejemplo, presentar un informe. Lo que tenemos que entender es que esa es su forma de trabajar, eso es su comportamiento natural. Entonces, quizás haya algún tipo de tareas que le resulte muy buena al momento de trabajar en ese informe. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de que tenemos que llegar con los informes a tiempo. Entonces, en ese juego, y por ejemplo, pueden llegar a ser personas muy buenas haciendo seguimiento. Quizás sean personas a las cuales no les podamos pedir que tengan una alta capacidad de solucionar de forma innovadora algún problema que se presenta. Los ponemos en un brete. Y eso es muchas veces lo que nos pasa cuando nosotros le damos roles a las personas en función a su perfil académico, o a su experiencia, o a sus años de antigüedad en la empresa. ¿Okay? Entonces, esas cosas, al menos intuitivamente, tendríamos que poder empezar a aplicarlas. Y si podemos aplicarlo de forma mucho más objetiva con un test de Belvin, pero mucho mejor aún. Nos llaman y lo hacemos. Eso no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, creo que lo que sigue es una invitación, Paul. Sí, ya que tenemos la oportunidad, queremos hacer no una, sino algunas invitaciones al capítulo, a los integrantes. Nosotros, como mencionamos, hemos ido trabajando en esta pandemia que nos ha impulsado en ir desarrollando, como mencionamos al principio, algunos objetivos, algunos sueños que teníamos junto con Marcelo. Bueno, en la página web que están viendo, tenemos muchos documentos que pueden ingresar y pueden descargarse, como decía Marcia, gratuitamente, sobre la metodología, muchos informes para que vean la cantidad de datos que hay y lo revelador que puede llegar a ser. Y también algunas de las charlas que hemos dado sobre esto y algunos webinars que hemos dado sobre esto que lo pueden acceder a eso. Así que los invitamos a que visiten la página y vean también y conozcan un poco más de cómo llevamos a cabo nuestras consultorías y nuestros talleres. Además, tenemos ya diseñado para octubre un taller abierto que lo estamos difundiendo para todos los países de Latinoamérica, para octubre, sobre toma de decisiones y pensamiento crítico. Esto también pueden hacer las consultas, las inscripciones a través de nuestra página o a través del mail que se encuentra, que pueden visualizar ahí. Y la próxima invitación que les quería hacer era a través de otro taller que también es para octubre, sobre los 5 pasos definitivos para transformar la crisis en oportunidad. Esto es un trabajo que ha ido realizando Marcelo, que justamente por gracia divina cayó una pandemia y lo pudimos corroborar. ¿Cuáles son estos 5 pasos que creemos que es de utilidad para poder cambiar ese momento difícil, ese momento de crisis en oportunidades? Esto mismo lo vamos a escribir y lo vamos a poner en una guía que lo vamos a colgar en la página web para que lo puedan descargar y puedan hacer uso de eso. Y el último es justamente, ya acá metiéndonos al fondo del tema, es el diseño de equipos utilizando la metodología de Belvin. Acá van a vivenciar cómo llevar a cabo esta metodología, cómo hacer uso de los diferentes tipos de informes, y eso que es tan importante como dar feedback de esos informes para poder lograr armar un plan de desarrollo de capacidades, de conocimiento, de introducir nuevos roles en nuestros equipos de trabajo. Así que creo que por ahí nosotros estaríamos terminando. De mi parte ha sido un gusto poder estar con ustedes, poder darles en estos pocos minutos algo de en lo que estamos trabajando en estos meses, en estos años, y que lo queremos tangibilizar en estos 3 tipos en estos talleres para poder vivenciarlo con las personas, ¿no? Ver la utilidad que creemos que nosotros hemos elaborado, hemos construido, y que sean útiles
a ustedes. Esto lo vamos a hacer en forma online y también, si en la medida de lo posible, lo vamos a hacer en forma presencial. Ojalá, Paul. Bueno, Paul, Marcelo, la verdad que ha sido un gusto escucharlos, verlos y conocer un poco más acerca de la propuesta Bellwin más Agile, si me lo permiten, o el enfoque de ustedes. Para mí personalmente, o sea, cada vez que se trata de las, entre comillas, habilidades blandas y cómo enfocarlas del diseño, me parece ya un aporte en sí mismo. Y en particular, porque cada vez que escucho hablar gente que está a pasos adelante en ese aspecto, me cuestiono muchas cosas. De hecho, uno de los aspectos que me llevo, que me parece súper rico, es el tema del aporte de la tolerancia, que creo que mencionó Marcelo en un momento, que a veces se da intuitivamente, pero capaz que tenerlo en la sistemática explota, o sea, permite realmente avanzar en esa búsqueda de mejores resultados como equipos y como personas. Sí. No quiero monopolizar porque no es mía la charla, así que, pero quería compartir esa idea, esa reflexión, agradecerles, y si están de acuerdo, dar paso a algunas preguntas que llegaron, como lo Sí, teníamos. claro. Perfecto. Buenísimo. Disparo. Una de ellas es el modelo desarrollado, creo que se refiere al modelo que ustedes presentaron, desarrollado por ustedes. Asume que la implementación de la estrategia es por proyectos y los procesos de negocio. Buena pregunta. Sí, excelente, excelente. Sí, nuestra forma de los proyectos, la gestión de proyectos en sí, no es los proyectos, gestionar la organización a través de los proyectos es la forma en que, como siempre lo hemos dicho, aterrizamos la estrategia y lo tratamos de infectar ese cambio dentro de la organización, dentro de las personas. No solamente produciendo cosas, ya sea un nuevo software, un edificio, no solamente con el producto en sí, sino con la metodología de trabajo, ¿no? En que sean partes de los equipos, que conozcan nuevas metodologías, fomentar nuevos project managers, darle nuevas habilidades. Nosotros creemos que es la mejor forma para poder implementar la estrategia. Los procesos son parte del día a día. Justamente con esos procesos es lo que nos van a ayudar a llevar a cabo esos nuevos proyectos. El proceso pasa de forma transversal en toda la organización. Vamos a hacer uso de esos procesos para poder bajar a través de proyectos y a través de la gestión de proyectos la estrategia. Y seguramente muchos proyectos van a estar relacionados con mejorar procesos. Y de esa forma, seguramente muchos de los objetivos que van a estar definidos en una estrategia sean en agilizar, simplificar, modificar, sistematizar procesos, y eso se lleva a cabo no creemos a través de una forma funcional, lineal, sino a través de proyectos. Bárbaro. O sea que en definitiva podríamos decir que más orientado a la integración y lo matricial y no tanto a lo funcional o solamente proyectizado, ¿no? Sino una integración de ambas componentes. Buenísimo. La segunda pregunta tiene que ver con cuáles son las dificultades y errores más comunes de llevar a la práctica Bellwin. Ajá. Mirá, hay cosas en las cuales somos muy cuidadosos cuando vamos a implementar Bellwin. Por dos cosas. Primero porque, como decía hoy, muchas veces nos ponemos en lugares que son muy delicados para las personas y los equipos, porque si estamos aplicando Bellwin, seguramente vayamos a tener que hablar con supervisores, con jefes, con equipos, que de alguna manera quieren hacer algún cambio. O quizás quieren revisar si lo que están haciendo es lo correcto. En cualquier caso, nosotros somos muy cuidadosos al momento de trabajar con ellos, porque se pueden abrir cajas de Pandora. Esto no es para asustar, pero si nosotros no lo hiciéramos así,
podríamos estar entregando un informe a alguien que lo puede estar malinterpretando y puede estar generando una reacción absolutamente negativa cuando en realidad no lo es. Belvin se apoya justamente en las fortalezas de las personas y los equipos. Lo que falta no es lo que falta, sí sabemos a lo que queremos llegar y en todo caso se entiende que lo mejor pasa cuando nos apoyamos en las cosas que están bien hechas. Hay un tema que para Belvin es un supuesto fundamental para funcionar. Tiene que haber confianza en las personas, en los integrantes del equipo. Si no hay confianza en el sentido de yo sé que puedo contar contigo, yo sé que en este equipo estoy trabajando con gente que tiene la camiseta puesta, a pesar de mis diferencias, ¿okay? A pesar de mis diferencias. Si esa confianza no está, Belvin no hace milagros. En todo caso, ahí lo que tendríamos que hacer es trabajar con el equipo en otros aspectos para después aplicar Belvin. Ese sería un error, aplicar Belvin en equipos que no tienen esa... No quiere decir que sean equipos sólidos, ni maduros, ni que ya tengan largo trecho funcionando. No, simplemente con los integrantes de ese equipo tienen la camiseta puesta y confían el uno en el otro, en ese sentido. Si no es así, habría que trabajar otros aspectos de ese equipo antes de aplicar la metodología, ¿no? Muy bien. Paul, ¿quieres complementar algo en esta pregunta sobre No, errores, dificultades? creo que también donde tomamos mucho más tiempo y no solamente es en la parte de, de los talleres de vivenciar los resultados, sino en el momento en que uno, como conocedor de la metodología, recibe los informes y la forma en que se lo transmitís a las personas. Creo que lo que mencionaba Marcelo es de suma importancia, porque no solamente en algún momento lo hemos mencionado, que esto no es el horóscopo, no es algo muy superficial. Si es que lo llevamos ahí, puede quedar muy vago y realmente no estamos quedándonos con la parte anecdótica y no con lo que realmente es necesario modificar, no solamente por el bien de la persona, sino por el bien de la organización, por el bien del proyecto, por el bien del equipo. Entonces, es muy importante considerar estos distintos aspectos para poder dar un feedback útil para la persona, el equipo y la organización. Muy claro. Pasamos a la siguiente. Mencionan por acá, ¿los roles Belvin van evolucionando en el tiempo? Sí, sin duda. De hecho, a medida que nosotros podemos diagnosticar a una persona y establecer que tiene determinados roles preferidos y otros gestionables, y a medida que esa persona en el tiempo o tiene otra responsabilidad o trabaja en otro lugar, o simplemente la persona va evolucionando en el sentido de madurez, ¿no? De uno va transitando por la vida y va aprendiendo y va teniendo otros tipos de actitudes, por ejemplo, frente al trabajo, el test debería dar distinto. Hay una ganancia implícita en el trabajar con Belvin, que es más allá del test, que, como decía, brinda muchísima información. Es el hecho, creo que es un poco lo que decía vos, Matías, el hecho de empezar a aprender a pensar en términos de habilidades y relacionamiento con mis integrantes del equipo. Capaz que el test de Belvin lo hago una vez en sola en mi vida, pero eso te va a servir a aprender a mirar a los compañeros y al trabajo desde otra perspectiva distinta. Nosotros que hace ya años que estamos en el tema, creo que casi que de un vistazo podemos decir, esta actitud la tenés porque seguramente seas un monitor evaluador y tengo que aprender a que tu rol está acá y seguramente tengas problemas para llegar a tiempo porque sos muy dedicado a los detalles. Esto no lo decimos, pero nos ayuda a nosotros a decir, quizás venga por este lado, entonces la forma de negociar, por ejemplo, sea por este lado. O capaz que el hecho de saber de que si alguien valora mucho el trabajar de forma descontracturada, donde se valoren sus ideas innovadoras, donde lo menos que tengo que hacer es intentar ponerlo en un lugar donde el tipo tenga que estar elaborando informes concretos, analizando. No quiere hacer eso. Yo lo tengo que poner en otro rol. Y los proyectos, y más aún los proyectos ágiles, tienen espacio para personas así. Entonces, más allá del test, creo que también implica aprender a vivir el trabajo con colegas desde ese otro lugar, ¿no? Es un poquito abrir un poco la cabeza.
Súper interesante. Vamos a hacer la del estribo, que tiene que ver con, va derecho a la pregunta, ¿cómo se evalúa la efectividad en el uso de la herramienta? Es decir, porque esto, o sea, se diseñó, se diagnosticó, se asignó, y cómo después, o sea, cómo se evalúa, contra qué se compara, digamos, los resultados obtenidos, o sea, o es el proceso, o son intangibles. Pregunta. Muy buena. Hay dos aspectos. Ya sabíamos que en el capítulo, cualquier capítulo de PMI las preguntas se van a estar muy bien desarrolladas. Ahí hay dos aspectos que son bien complementarios pero distintos. Hay las demostraciones académico-científicas, basta con que las busquen en internet y está lleno de universidades de distintos lugares donde se hacen experimentos, ¿no? Es un experimento social. Ceteris paribus, tomo dos equipos iguales, uno seleccionado por esta forma, un objetivo común, y ahí tengo una efectividad, y ahí hay hipótesis nula, y toda la cuestión académico-científica. Nosotros no hacemos eso. Pero una de las cosas que hacemos cuando trabajamos en un taller, más bien cuando trabajamos en consultoría, por ejemplo, con equipos directivos, o con project managers, o con mandos medios de una organización, una de las cosas que nosotros planteamos desde el inicio es, bueno, ¿cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr? ¿Qué objetivo ustedes quieren lograr? Y ahí intentamos trabajar en función a ese objetivo. Bien. Entonces, como nosotros no hacemos investigación científica, lo que vamos a intentar hacer es, dado un objetivo, que nosotros ni siquiera sabemos si es factible o no factible para ese equipo, sí vamos a empezar a indagar en las personas sobre qué cosas tienen que hacer cada uno de ustedes. Desde el punto de vista del aporte, del rol de equipo Belvin que tienen, ¿qué pueden hacer para lograr ese objetivo? De hecho, como equipo, nosotros hacemos un análisis de los integrantes del equipo y decimos, muchachos, de hecho nos pasó hace poco en un cliente, muchachos, acá nos falta un coordinador. Y era muy evidente, porque no había una buena asignación de tareas, con un timeline, con una asignación de recursos, prioridades para los proyectos. ¿Quién es el coordinador? Solamente trabajando ahí, en que alguien dijera, bueno, ¿y qué puede ser? Bueno, mirá, tenemos 3 personas que podrían ser quien se anima, etcétera. Ahí, bueno, las formalidades del caso, yo soy el coordinador. Al otro día ese equipo empezó a trabajar distinto. Al otro día. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se mide? Y bueno, no tenemos garantías de que se logre, pero sí lo que vamos a hacer es que cada uno de los integrantes del equipo va a tener una voz y un voto para aportar desde que capaz que de un lugar distinto al que se le asigna por rol funcional para lograr ese objetivo. Y eso es lo que más enriquece. Y hay otro que es más blando, si se quiere, que es a las personas. Les hacemos una encuesta inicial y le hacemos una encuesta después que se le asignaron roles a partir de esto, y en el 100% de los casos, por lo menos un punto porcentual, tenemos de mayor satisfacción en los integrantes del equipo. Porque lo vas a poner a hacer cosas que a ellos más les gusta o más les resulta natural, y le vas a sacar tareas que capaz que la tiene que hacer igual. Pero por lo menos puede decir, mira, me molesta hacer esto, y el equipo lo apoya. Entonces creo que ahí hay como 3 versiones distintas de forma de medir la efectividad de la metodología, ¿no? Muy bueno, Marcelo, muy completa la respuesta, muchas gracias. Por favor. Bueno, siguiendo un poco con la agenda entonces, agradecerle nuevamente y a continuación darle paso a Mariel Feder, que es directora de programa del PMI Montevideo, para hacer el agradecimiento más institucional. Mariel, ¿estás por allí? Estoy. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, primero que nada, a todos los que están escuchando esta conferencia, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por sumarse a todas nuestras propuestas, por hacer preguntas, por interesarse, por aprender, por evolucionar. Así que vamos a tratar de seguir generando más eventos como este en lo que queda del año. A ver si eventualmente pusiéramos la esperanza de llegar a ser al menos uno presencial, pero bueno, eso Dios dirá. Les prometo que si hacemos uno presencial lo vamos a hacer con todo. Con show, con comida, con música, hasta con luces y bailes, yo creo. Pero algo distinto tenemos que hacer. Mientras tanto, creo que esto es lo más... Creo que igual estos encuentros así realmente están muy buenos y tienen otras ventajas.
desde que les simplifica a todos asistir y demás, con lo cual también que podemos tener a veces disertantes más remotos, o sea que bueno, hay que ver el vaso medio lleno y en lugar de medio vacío. Gracias a todos por estar ahí. A nuestros 2 disertantes de hoy, ya se los dijo Matías varias veces, así que me voy a sumar al muchas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante la conferencia, muy entretenida, muy buenas las respuestas a las preguntas. No puedo dejar de recomendar la serie que pusieron en la presentación de cierre, si alguno no la vio, se llama Los Simuladores, y tienen que ver la original, que es la argentina, porque después hay una versión americana que no está tan buena, y la verdad que sí, es un buen ejemplo de cómo distintos perfiles terminan de armar un equipo y cómo se necesitan personalidades complementarias en lugar de armar equipos. A veces es como un error muy común tratar de armar equipos con personas todas parecidas. Así que bueno, en lo que a la formalidad requiere, les voy a comentar que el capítulo Montevideo del PMI les certifica que el contador Marcelo da Costa Porto y el ingeniero Paul Galvez PMP participaron como expositores en la conferencia Metodología Belvin para proyectos ágiles el 18 de agosto de 2020 en la ciudad de Montevideo. Como constancia, les expedimos a cada uno de estos certificados, que además de compartirlo con todos los presentes, se los vamos a enviar por mail. Dicho esto, no queda más que agradecerles y devolverle el control a Matías para que él ponga en pantalla el código de PDU, el código para que todos ustedes puedan reclamar las PDUs. Muchas gracias a todos. Estupendo, Mariel. Muchísimas gracias. Y bueno, Marcelo, Paul, una palabra de agradecimiento y despedida de su lado. Sí, por favor. Súper agradecidos, como dijimos al inicio, el capítulo Montevideo de PMI fue de los que nos abrió las puertas. No voy a decir sin pensarlo porque nos hicieron pasar por unas cuantas preguntas del equipo en aquel momento, pero a partir de ese momento siempre recibimos el apoyo y el cariño de todos. Para nosotros no había otra manera que volver y desde ya estamos a la orden para cualquier consulta, duda, etcétera. Y agradecerte a vos, Matías, a María, a todo el equipo por el apoyo y eso es algo muy importante también, por la profesionalidad con la que se maneja todas las actividades que se hacen en el capítulo. Eso es admirable y digno de agradecimiento porque hace que nos sintamos como en casa, ¿no? El tener esa tranquilidad nos permite hacer nuestro trabajo, que es sin mayor preocupación, porque sabemos que todo lo demás ya está controlado. Así que muchas gracias. Y gracias a todos los participantes. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Reconocer entonces y agradecer también, me sumo. Matías, ¿sí? Antes de devolverte el control, también antes de devolverte el control, quiero felicitarte a ti por la excelente organización del evento. La verdad es que tenemos un grupo de voluntarios que nos tienen acostumbrados a que cuidan son de esos que dijo Paul, creo, que cuidan el detalle ahí como ejemplo, y es un lujo porque estos eventos son como una especie de puzzle donde hay que encajar todas las piezas, trabajan muy bien juntos. La de hoy fue Matías. Espero que a los disertantes les hayan dado toda la atención y los mimos que se merecen, que se hayan sentido cómodos, pero desde el punto de vista de nosotros como público participante, Matías, te queremos felicitar, porque la verdad que salió todo muy bien. Muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por ser voluntario. Muchísimas gracias. Me genera mucha alegría esas palabras, pero es un trabajo de equipo y yo de traspaso el agradecimiento también a la gente que obviamente de programa, al equipo de programa, al equipo de comunicaciones, a la secretaría. Ya sabemos, pero a veces está bueno explicitarlo. Un trabajo hermoso, voluntario, que a veces tiene sus momentos porque también tenemos otras actividades, pero lo llevamos adelante con gusto. Así que, bueno, simplemente eso, y para no extendernos, despedir a los invitados, y seguimos con lo que es el código de la PDU. Está por aquí, así que, bien, para que tomen nota y puedan hacer el claim, PDU claim, reclamo de la PDU en el sitio de PMI.
Y para los que estén un segundo más, ahora les voy a comentar la siguiente actividad del ciclo de webinars gratuitos. Pero déjenme poner un poco más en pantallas. Les voy adelantando que es Manuel Berbejillo quien va a dar una charla. En realidad son 2 sesiones a partir de septiembre, sesiones webinar, sobre seguimiento y prevención de atrasos en contratos de construcción. Sumamente interesante. Les voy a mostrar el flyer de esa actividad, esperando que hayan escrito el código. Y bueno, tenemos por acá la invitación para la próxima charla queda hecha. Análisis de atrasos en contratos de construcción, por el ingeniero Manuel Berbejillo, y también, digamos, de la casa. Y bueno, queda hecha la invitación. Las inscripciones van a ser a partir de este viernes. Y bueno, recomendado completamente. Así que bueno, de mi parte, eso sería todo. Agradecerles nuevamente y quedar a disposición. Paul, Marcelo. Yo tengo otro aviso importante. Adelante, Mariel. Un aviso muy importante, además de estos eventos, ya están las fechas para el próximo congreso. Bien. Y ya pueden hacer la preinscripción para reservar los lugares. El congreso en este año va a ser virtual, por razones obvias, pero tiene una cosa muy interesante, que en lugar de ser uruguayo o nacional, va a ser regional. Entonces vamos a tener disertantes de todos los países de la región sur del PMI. Esto está bueno porque nos permite, sin salir de nuestras casas, acceder a un panel de conferenciantes y de conferencias que están muy buenos. El precio, además, para los que son miembros de PMI, es sumamente accesible. Al ser virtual, los costos realmente se achican y nos permite ofrecerles la ventaja para los miembros de que sea con una inscripción muy poco onerosa. Y se mantienen los precios para aquellos que paguen antes de, puede ser que me equivoque en la fecha, pero es aprox 14 de septiembre, o sea que si se inscriben hasta esa fecha, el costo es 1, a partir de esa fecha y hasta el congreso el costo es un poquito mayor, igual sigue siendo mucho menor que para aquellos que no son miembros de ninguno de los capítulos. Así que nada, una experiencia distinta, un congreso diferente, es algo que está bueno, que tenemos que probar, que vamos a ver cómo sale, esa es la verdad también, pero esperamos contar con todos ustedes ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariel, a todos, todas, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Un gusto. Que lo pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.